Cuando escuchamos esta melodía pensamos inmediatamente en la composición de Miquel Sala, esto está compuesto por él, y pensamos en el presidente de Ibercóndor, que es Lluís Miquel Sala, empresa de transportes internacionales y aduanas con oficinas en medio mundo: Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Milán, Shanghái, transporte internacional, aéreo, marítimo, terrestre y aduanas. Un hombre que hace preguntas con alma, un hombre que pone este toque de sensibilidad cada semana en la antena de este programa. Lluís Miquel Sala, bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, Jordi, y buenas noches, Kim. Buenas noches. Por supuesto, buenas noches a ti, amigo mío. Un placer verte. Esta noche realmente es interesante el programa que se está emitiendo. A menos particularmente a mí me encanta. Y de lo que quisiera hablar y exponer es sobre la responsabilidad y conciencia en el mundo de la alimentación, tanto por el consumidor como por la industria, lo cual quiere decir que hay un tercer mundo, que es la industria farmacéutica, que se beneficia de la inconsciencia de ambas partes. Y esto nos lleva, evidentemente, a una situación compleja. El programa me encanta porque estamos informando y se tendría que hacer mucha más información de todo lo que se está hablando hoy en día, porque en definitiva lo acabamos pagando con salud y después las arcas de los estados también los acaban pagando, porque en definitiva acabamos enfermando y cuidándonos en la seguridad social, donde los gastos que hay son inmensos y realmente vivir una vida de enfermedad, hay un dicho que es un poco así desagradable, es decir, tú no tendrías que morirte nunca, tendrías que estar toda la vida enfermo. Esto es realmente terrible pensarlo. Entonces, sobre este tema entraríamos en la parte total del aceite, de los beneficios, de una cantidad de alimentos que no somos conscientes realmente de lo que realmente tenemos que consumir. Ya no hablemos del tabaco o productos que son extremadamente nocivos y se están consumiendo con una falta de conciencia tremenda. ¿Vale? Entonces, realmente luego hay una industria poderosa, a mi modo de entender, muy complicada, que si sabéis, Jordi, tú que estás en un mundo también, que es la industria de Monsantos, donde todo es transgénico, las semillas transgénicas, eso no son nada bueno para el cuerpo. En USA, por ejemplo, toda la soja y el maíz es transgénico. Esto se consume y evidentemente hay mucha enfermedad y mucha gente que está mal. La conciencia que tiene que haber es, evidentemente, por parte de la industria, intentar cambiar la filosofía para que el pueblo, en definitiva, el ser humano, no enferme. Aunque no se beneficie tanto la industria farmacéutica. ¿Vale? Entonces, sobre esto quisiera exponer, y sobre todo en los productos naturales que nuestro amigo Kim está exponiendo. Hay una serie de productos maravillosos, entre ellos la maca. La maca es una Viagra natural de la mujer. Sí, Kim, que tengo razón en ello. A medias, porque no es para la mujer y también para el hombre. Para el hombre. Y también para el hombre. Y además es que los hombres somos más sencillos en cuanto tenemos una respuesta mecánica y es más notable. Lo que ocurre es que la maca, como tú estabas comentando, la industria farmacéutica, a ver, dentro de la ilustración... La famosa Viagra, de las contradicciones que tiene, ¿no? Pero la maca no tiene contradicciones. Claro. Desde el siglo XVIII, con la enciclopedia, fue muy buena porque borramos un poco la magia potagia de la vida e intentamos racionalizar las cosas, pero trajo un efecto secundario que era la binarización de las cosas. Exacto, sí. Farmacia igual a salud, comida igual a llenar el buche, por decirlo de una forma, ¿no? Esa es una simplificación extraordinaria. Sí, es verdad. Y esa simplificación tan salvaje se transforma en que vamos por el supermercado con un carrito como si fuéramos un zombie, es decir, de forma pasiva, cargando sin analizar, vamos. Llenando ese carrito sin analizar y con análisis, que no es análisis porque es respuesta emocional a ciertos impactos. Mira, esto le gustará a los niños, mira, un 3x2, etcétera, etcétera. Pero ninguna de esas cosas son buenas razones para determinar qué es lo que te vas a meter dentro del cuerpo. Exactamente. Entonces, el concepto de los superalimentos con el que nacimos en Energy Fruits es un concepto muy interesante, es un concepto afortunado, que ha hecho fortuna, pero ahí al final desaparecerá este concepto y se transformará en un concepto más amplio, que es el de la nutrición consciente. Y nutrición consciente es no ir como un zombie, sino saber por qué estás tomando las cosas, ¿no? Es decir,
Por esta información, ¿no creéis, por ejemplo, Jordi, que los gobiernos, en definitiva, las radios, los medios de comunicación tendrían que informar mucho más a las personas? Yo la verdad realmente es que... de la conciencia en la alimentación, como se está haciendo ahora en este programa, sí, claro. Se está concienciando. Es que lo estamos haciendo ahora. Creo que sí, y cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a poner nuestro tiempo para venir aquí, expresar nuestras opiniones, que nuestras opiniones al final también generan opinión, ¿no? Ustedes, con el trabajo que están haciendo en un medio de comunicación que llega a mucha gente, yo antes... lo comentaba, ¿no? Es vital, pero es vital informar para que realmente al final podamos cambiar los hábitos. O sea, cuando, Kim, comentas esto de ir por una gran superficie, una tienda, donde realmente hay diferentes estímulos, pero que el estímulo de el precio es fundamental. El estímulo del reclamo, esto está todo estudiado en marketing, y luego nos damos cuenta que hemos llenado la cesta, que íbamos a ahorrar y resulta que nos ha costado más dinero y lo que hemos puesto dentro no es saludable. No, te ahorras dinero en el producto, te lo gastas en medicinas después, porque realmente otro problema que hay es el azúcar. Sabemos lo nocivo que es y los niños la cantidad de azúcar que consumen. Bueno, y también una de las cosas que nosotros estamos intentando estudiar, innovar, llevarla a la práctica es que la gran industria de la bollería industrial se mueve en el entorno de las mantequillas. Y nosotros lo que queremos es ser capaces de poder trabajar con aceite, con extra virgen, porque... hablamos de aceites de oliva, ¿y esto qué es? Al final, si no es un virgen extra, no lleva ninguna aportación a la salud, y luego tenemos que tener en la despensa una cantidad de medicamentos ingente para poder cuidar esta salud que hemos perdido con un hábito alimenticio completamente erróneo. Falta de conciencia por ambas partes. Estamos hablando, claro. Yo creo que hay un tema muy importante que es la dieta mediterránea. Pero toda la cultura anglosajona, todo el fast food, bueno, si tenemos que hablar de fast food, hablamos del fast food catalán, el pan tomate amb oli, sal no sé, yo creo que en los parámetros también de el sitio del mundo donde vivimos, de estos alimentos, también con las aportaciones en un entorno global de otros alimentos que nos ayuden a modificar en salud todo este entorno, creo que tenemos que estar aquí, lo tenemos que decir, y perdonar por el tiempo. Yo os agradezco que estéis aquí, os agradezco que estéis diciendo esto, y creo que estáis haciendo una labor de primer orden. Primer orden. Gracias, Lluís Miquel, siempre por tu aportación de sensibilidad, por este punto de decir... Vamos a hablar de cosas serias y tal como tocan. La conciencia es lo más importante del ser humano, que hay que activar a todo nivel, tanto humano, político, social, y enseñarlo a los niños. Absolutamente. Gracias. Un placer. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches.